¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde al tercer militarismo y cómo empieza el Perú el siglo XX. Antes de empezar la clase, vamos a hacer lo que siempre hacemos en mi clase, que es le vamos a dar las gracias a Dios, ¿no? Le vamos a dar las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos algo que comer, porque estamos vivos, porque estamos con nuestros papás, por todo aquello que haya que agradecer, ¿no? Todo aquello que sea realmente importante y que esta epidemia nos está permitiendo valorar más, ¿no? Que no son necesariamente cosas materiales, ¿no? Lo realmente material, lo realmente importante no es material, sino todo lo contrario, no son cosas materiales, ¿no? Son seres humanos, amistades. ¿O no extrañan ustedes el colegio? ¿No extrañan a sus amigos? Eso es realmente lo importante, entonces, ¿no? No es tener dinero, no es tener cosas, ¿no? Es estar con la gente que uno quiere y que la gente que uno quiera esté bien. Por eso le agradecemos a Dios y le pedimos también por ellos, ¿no? Que los cuide, que esté con ellos, ¿no? Que ahora que empiezan ya la semana que viene deberían abrir el, el, ¿no? Deberían terminar la cuarentena obligatoria y la gente está empezando a salir a trabajar. Imagino que sus papitos también en algunos casos. Entonces hay que estar más preocupados, ¿no? Porque hay una nueva normalidad. Nos tenemos que todo el tiempo estar cubiertos, ¿no? Cuando sus papitos salen, ¿no? Lavarnos todo el tiempo las manos, ¿no? Una mano lava la otra, recuérdenlo, una mano lava la otra y estás todo el tiempo lavándote y lavándote las manos, ¿no? Cada vez las medidas de sanidad tienen que ser más estrictas, ¿no? Bueno, le pedimos a Diosito para que cuide a sus papitos, para que acabe esta enfermedad que está asolando el mundo, ¿no? Ojalá que se pueda detectar rápido la vacuna, esa que nos están hablando por todos los medios, ¿no? Y que podamos regresar al colegio. Bien, una vez que hemos hablado, que hemos empezado con lo que corresponde a el agradecimiento a Dios, vamos a empezar la clase vamos a ver lo que hemos visto en el siglo XIX. La independencia del Perú, 28 de julio de 1821. De ahí hemos visto el primer militarismo, hoy estamos en el tercer militarismo, ¿no? Primer militarismo, segundo militarismo y este es el tercer militarismo. Recordamos, el primer militarismo era el momento en el cual los militares que participaron en la guerra de independencia contra España van a ocupar la presidencia del Perú entre 1827 y 1872, siglo XIX, ¿no? De ahí va a venir el segundo militarismo, de ahí empieza el primer partido civil, ¿no? El civilismo, la época democrática, ¿no? El que va a empezar en el año 72. Hemos visto en el transcurso del primer militarismo el momento en que Perú tuvo mucho dinero y que no supieron aprovecharlo. Era la época de la prosperidad falaz, que corresponde a los temas del guano, ¿no? Que era el guano, el popó de las aves, ¿se acuerdan? Que lo vimos, que los países europeos que se peleaban por este guano de las islas. ¿Por qué era tan importante el guano? ¿Quién me lo sabe responder? ¿Quién me lo dice yo? Sí, por eso mismo, ¿no? Para fertilizar. Era un fertilizante. Después hemos visto, después de esto, vimos lo que corresponde a la guerra con Chile, que hemos visto varios temas de la guerra con Chile. Vimos el gobierno de Leguía en este transcurso de tiempo, de Leguía no, perdón, de Ramón Castilla, hemos visto el gobierno de Echenique, cuando se termina con el tributo indígena, cuando se termina con la manumisión de los afrodescendientes. Hemos visto lo que corresponde a la guerra con Chile, la campaña marítima, la campaña terrestre, la resistencia en los Andes. Hemos visto a lo que va a ser el fin de la guerra con Chile, el Tratado de Ancón de 1883, que es ratificado en 1884 en el Congreso y que los chilenos se regresan a Chile.
Antes de eso vimos en el 1866 la guerra con España, puras guerras, ¿no? Guerra y guerra y guerras, ¿no? Guerra, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tu vida, guerra? Bien, ¿no? Hemos visto la guerra con España, también la de 1866. Eh, Hemos visto la reconstrucción nacional, hemos visto la clase pasada, la república aristocrática y el oncenio de Leguía. La república, la reconstrucción nacional era entre 1884, cuando los chilenos se van del Perú, hasta 1895, que estaban los presidentes, ¿se acuerdan? Miguel Iglesias, que es el que firma el Tratado de Ancón, después Andrés Avelino Cáceres, después Remigio Morales Bermúdez, que se muere, después de nuevo Andrés Avelino Cáceres, después que llega el segundo momento de la reconstrucción nacional, que es cuando viene el que fue presidente durante la guerra con Chile, que no era militar exactamente, ¿no? Que era Nicolás de Piérola, que está entre el 95 y el 99. Él va a ser la bisagra, el cambio entre el segundo militarismo y la república aristocrática. Entonces, si el primer militarismo era el momento en el cual ocupan el cargo presidentes que se habían peleado en la guerra de emancipación, el segundo militarismo es cuando los presidentes son militares que han peleado en la guerra con Chile. De ahí viene lo que vimos en la clase pasada, de López de Romaña, que empieza la república aristocrática, ¿no? Hasta Prado, hasta el segundo gobierno de Prado, que es el fin de la república aristocrática, ¿no? Y un pequeño lapsus de un gobierno populista que era el de Billinghurst, ¿no? Vimos a López de Romaña, vimos a Benavides, vimos a Prado, vimos a Leguía, el primer gobierno de Leguía, ¿no? Entonces estaban todos los presidentes de la República Aristocrática. De ahí va a acabar la República Aristocrática y va a empezar el gobierno del oncenio de Leguía entre 1919 y 1930. Nos encontramos en el año 1930, hace casi 100 años. ¿Se dan cuenta de la cantidad de tiempo que ha pasado? Hace 100 años se termina la república, casi 100 años, 90 años se termina la república aristocrática. Eso es lo que hemos estado viendo. Hemos visto todo el momento, todas las épocas del Perú republicano, ¿no? Presidentes, situaciones importantes, guerras que ha tenido el país, ¿no? Este país ha pasado por un montón de cosas, como podemos verlos. Y de ahí va a venir cuando en el 1929 va a haber un crash, ¿no? Un crash, un golpe. ¿Qué es un crash? Es eso, en inglés es eso, golpe, ¿no? Es un crash económico en Estados Unidos. En 1914, hemos hablado, ¿no? El contexto internacional era la Belle Époque, la bella época, entre en toda la época que va a corresponder a 1899 hasta 1914, cuando va a empezar la Primera Guerra Mundial. Este momento es en el mundo. El mundo está tranquilo. Hay avances científicos, hay avances tecnológicos, pero de ahí va a venir la Primera Guerra Mundial. La situación se va a empeorar, ¿no? Entonces, entre 1914 y 1919 es la Primera Guerra Mundial. De ahí va a entrar al poder aquí en el Perú, se va a acabar la Primera Guerra Mundial en Europa y en Estados Unidos, y va a entrar en el Perú de presidente, lo vimos, el oncenio de Leguía. Después del oncenio de Leguía va a continuar lo que va a ser el tercer militarismo. Leguía lo vimos en la clase pasada, ¿lo recuerdan? Lo vimos, lo analizamos juntos, la República Aristocrática y el oncenio de Leguía. La República Aristocrática era cuando las grandes familias, estos hacendados, entre el 89 y 1919, van a estar de presidentes en el Perú. Y después va a regresar el segundo gobierno de Leguía, que va a ser entre el 19 y el 1930. 11 años, por eso se llama oncenio. De ahí a Leguía le van a dar, los militares van a... Bueno, perdónenme, ¿no? Les estoy dando un montón de información.
En 1929, en Estados Unidos se ha consolidado como la principal potencia económica del mundo porque ha ganado la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, después de ganar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos va a empezar a surgir. El año es 1919. Entonces, la gran potencia ya no es Inglaterra. Antes era Inglaterra, ahora va a ser Estados Unidos. Estados Unidos va a tener un choque que se denomina crash económico que va a afectar a todo el mundo en el año 1929. Este crash económico también va a repercutir aquí. ¿Cuál va a ser el resultado? Que va a terminar sacando del poder al presidente Leguía, que era el presidente que se encontraba en el oncenio, porque el Leguía va a estar entre el 19 y el 20, y en 1930. Ahí es cuando van a subir por segunda vez los militares, ¿no? Entonces, si en el primer lapso de tiempo, ¿no?, de los militares que van que van a gobernar el Perú luego de la independencia, el primer militarismo es entre 1827 y 1872, que es un momento enorme, larguísimo de tiempo. El segundo militarismo es corto, ¿no?, porque es entre 1874, cuando termina la guerra con Chile, hasta 1884, cuando termina su gobierno Andrés Avelino Cáceres. Son solamente 10 años. Y aquí va a venir el tercer militarismo. Solamente van a haber dos presidentes. En el tercer militarismo. El tercer militarismo, entonces, es el momento en el cual los militares van a ocupar el poder luego del crash del 29. ¿Está bien? Tenemos que diferenciarlos. El primer militarismo luego de la independencia. El segundo militarismo luego de la guerra con Chile. El tercer militarismo luego del crash del 29. Solamente vamos a encontrar a dos militares, ¿no? Es a Sánchez Cerro y Bustamante. No, Benavides, perdón. Bustamante es de los civiles. Bien, vamos a ver, entonces ese es el contexto, eso es todo lo que hemos visto en historia. Ya nos vamos acercando, tenemos que terminar hasta la actualidad casi, ¿ya? Entonces miren en qué año ya nos estamos encontrando. Lo vamos a terminar hoy día con la clase 1939. Poco a poco nos vamos acercando al siglo XXI. A inicios del siglo XX, el Perú se caracterizó por ser un país poco poblado y con predominio de actividad agrícola. Poco poblado. ¿Con cuántas personas empezó el Perú? ¿Cuántos habitantes hay ahora en el Perú? ¿No? 33 millones. Y cuando el Perú se independizó en 1821, ¿cuántos habitantes tenía? Lo que nos dicen los censos, el censo del 27, si no me equivoco, era de 1,5 millones de personas. 1,5 millones. Y ahora somos 33 millones. Hay pocos censos, ¿no? Entonces muchas veces, en muchos casos van a ser estimaciones, pero es más o menos lo que necesito que tengan pendiente. Cuando recién el Perú va a independizarse, 1,5 millones de personas, ¿no? La guerra con Chile en 1879, ¿cuántos habitantes tenía el Perú? 2,750,000 personas, ¿no? Ahora tenemos 33 millones de personas, ¿no? Para 1920, 5 millones de personas. 100 años después, 1821, 1,750,000 personas. 1,5 millones de personas. 1920, 100 años después de la independencia, 5 millones de personas, ¿no? ¿Por qué? Por las guerras, epidemias, se moría muchísima persona. Después de ahí, después de 1920, el Perú se dispara en población y ahora mire, tenemos 33 millones de personas. Creo que lo vimos cuando vimos la guerra con Chile. El Perú, ¿no?, tenía, les acabo de decir, 2,750,000 personas. Bolivia tenía 2,5 millones de personas. Y Chile era el país menos poblado, 2,250,000 personas. Ahora, ¿cuántos son los habitantes de cada uno de estos países? El Perú en habitantes le ganó a los dos. El Perú tiene 33 millones de personas.
Chile tiene 18 millones de personas, 17 millones de personas, y Bolivia tiene 10 millones de personas. Bolivia es el que ha tenido menos crecimiento demográfico en cantidad de población, ¿no? En cambio el Perú explotó, no hay mucha población. También este país es más grande. Entonces, comparándolo con los otros países, las cifras, mírenla, ¿no? 33 Perú, millones de personas, Bolivia 10 y Chile tiene solamente 16, 17 millones de personas, ¿no? En Bolivia hay la misma cantidad que en todo Lima. Solamente en Lima hay 10 millones de personas. Un montón de gente, ¿no? En Bolivia, como les digo, es el que más se ha quedado demográficamente hablando. Bien, entonces el país al principio era un país poco poblado. Ahora en relación de habitantes, el Perú es uno de los países más poblados en América Latina, ¿no? En proporción, ¿no? Siempre el más poblado va a ser Brasil, que tiene como 200 millones. De ahí México, que tiene 120, ¿no? De ahí Colombia, que tiene 50 millones. Argentina tiene como 44 millones, ¿no? Y si no me equivoco, después va a venir Perú, ¿no? Con 33. Y bueno, ¿no? De ahí el resto de países. Bien, casi toda la población del Perú estaba en el campo, ¿no? Era un país eminentemente agrícola, ¿no? Y poco urbanizado, proceso de urbanización incipiente. La mayor cantidad de personas en esta época, cuando el Perú se independiza, va a ser población rural y pocas personas en las ciudades. Ahora, como les digo, solamente en Lima hay 10 millones, la tercera parte de todos los peruanos estamos en la ciudad de Lima. 10 millones de personas, ¿no? Uno de cada tres peruanos vive en Lima. 10 millones, ¿no? Entonces va a ser una población urbana. En esta época, cuando recién empieza la independencia, el Perú va a ser una población rural. La mayor parte de las personas van a estar viviendo en el campo. Por ejemplo, la población de Lima pasó de 114.788 habitantes en 1890 a 172.000 en 1908 y 223.000 en 1920. Estamos analizando poblaciones. Les había dicho, ¿no? En 1890, previo a la guerra con Chile, el Perú tenía 2.750.000 en todo el Perú. Y miren cuántos había en Lima. Solamente 100.000 personas. Bien poquitos. En cambio ahora, ¿no? La mayor cantidad de personas donde se encontraban, en la Sierra Sur y en la Sierra Central. Ahora casi toda la población se va a encontrar en Lima. Ya va a ser un país más urbano. En cambio, en 1920, 223.000 en Lima, ¿no? ¿Y cuánto era la población total del Perú? Les dije, 5 millones de personas. Y 223.000. Igual, la mayor parte de la cantidad de población va a seguir en el campo, sobre todo en la Sierra Azul y en la Sierra Central. ¿Qué va a pasar? ¿No? Va a haber lo que se va a denominar migración, desde el campo hacia la ciudad. Todas las ciudades costeras, en especial la ciudad de Lima, ¿no? El crecimiento económico que alcanzó el Perú a inicios del siglo XX no llegó a todos los sectores de la sociedad. Por ello, la migración se convirtió en la mejor opción de la población para superarse económicamente, ¿no? El Perú crecía económicamente, sobre todo después de la República Aristocrática. Ese tiempo que le estamos diciendo previo a la Primera Guerra Mundial, cuando hemos visto, el Perú empezaba a crecer, pero crecía no de manera igual. Las ciudades crecían más que el campo. El campo seguía estando atrasado. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Empieza a migrar. ¿Qué es migrar? Mudarse. Se va a mudar desde el campo hacia la ciudad. Es el proceso que va a continuar hasta la fecha de hoy, ¿no? Todos escuchamos, ¿no? Hospital Nacional, Hipólito Unanue, Hospital Nacional 2 de Mayo. ¿Por qué se llama así? Porque era el hospital de todo el país. ¿Y dónde se construía? En Lima. Colegio Nacional 2 de Mayo. ¿Dónde se encontraba? En Lima. Y era para todo el país. Por eso se llamaba Colegio Nacional, ¿no? Si no, se llamaría Colegio Estatal porque era del Estado. Colegio Nacional cuando era para toda la nación, ¿no? El Colegio Nacional Guadalupe,
¿no? Era para toda la nación. ¿Y dónde se hacía? En Lima, ¿no? Entonces eso va a perjudicar tanto a Lima como al resto de las provincias, porque el resto de provincias ve que en sus comunidades no se hacen hospitales, no se hacen escuelas. Entonces, ¿dónde se van a ir? Donde hayan estas mayores oportunidades, y la gente empieza a venir en mayor número hacia sobre todo las ciudades de la costa, y como les digo, sobre todo a Lima. ¿Cuáles van a ser los factores que van a influir para esta migración del campo a la ciudad? El primero, el incremento de la población, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pregúntenle a sus abuelitos, a sus papás, cuántos hijos tenían sus papás o sus abuelos. Todos tenían 12, 15, 8 y era como poquito, ¿no? Entonces eran familias numerosísimas. Ahora, ¿cuántos hermanos tienen ustedes? Uno. Algunos son hasta hijos únicos, ¿no? Y en cambio, en esta época, todos 12 hijos, 15 hijos, ¿no? 8 hijos, 10 hijos. Eran enormes las familias. Hay un incremento de la población. Ahora las personas tienen las familias, hay como menos cantidad de personas por cada familia, ¿no? Entonces no crece a tanto, sino va creciendo de poquito en poquito. Después, una creciente población campesina que fue despojada de sus tierras, ¿no? Este país está lleno de injusticias, ¿no? Entonces a las personas venía un hacendado con militares y lo despojaban a las personas de sus tierras, se las sacaba. ¿Y qué hacía la persona? ¿Dónde se va a ir? Entonces las personas empezaban a venir hacia las ciudades y van a empezar las ciudades a crecer, se van a urbanizar por estas injusticias de que se les despojaba de sus propias tierras que tenían en los lugares de nacimiento. Después el centralismo del Estado en Lima y en las principales ciudades de la costa, lo que les decía, ¿no? ¿Qué es el centralismo? Todo es Lima, ¿no? Entonces se construye un hospital nacional, ¿en dónde? En Lima. Se construye un colegio nacional, ¿en dónde? En Lima. Entonces todo era Lima, ¿no? O las principales ciudades de la costa, y toda la sierra era dejada de lado. ¿Qué hacían esas personas? Se venían hacia las principales ciudades de la costa y sobre todo Lima, que en esta ciudad todos tenemos algún antepasado que viene de la sierra, ¿no? Entonces nos sentimos igual orgullosos y contentos de nuestro pasado, pero estos van a ser los factores que van a hacer que las personas se vean obligadas de salir del campo a venir a la ciudad. Para la participación de la mujer, ¿no? Estamos en inicios del siglo XX. En este periodo van a destacar las mujeres María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, quienes a través de los medios periodísticos, conferencias y otros eventos de corte cultural abogaron por los derechos de las mujeres, de los obreros y de los indígenas. Miren, el principio del siglo XX y no era un buen momento para vivir para las mujeres. ¿Por qué? Porque se pensaba que la mujer solamente debería estar en la cocina, ¿no? Ese era el lugar para una mujer. Ahora todos pensamos que las niñas tienen que ir a la universidad, ¿no? Todos los profesores estamos pensando que mis alumnas tienen que ir a la universidad, hacer una carrera, ¿no? Igual sus papás, ¿no? Que sus hijas vayan a la universidad igual que sus hijos, pero en este momento no. Solamente las mujeres se deberían de casar y criar a sus hijos. Era para lo único para lo cual a las mujeres se les educaba, para que sean esposas o madres. Pero van a haber voces de propias mujeres que van a decir no, la mujer, su lugar no es la cocina. Su lugar de la mujer no es la casa. La mujer puede salir a trabajar. Obvio, también puede tener hijos y estar en su casa si es que ella lo quiere, pero que sea una decisión de ella, no que sea una obligación, que el papá la obligue a estar en la casa, que la obligue a casarse con alguien, ¿no? ¿No? Entonces van a haber voces de mujeres. María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres, van a estar todo el tiempo. El rol de la mujer no puede ser ese. El rol de la mujer no es la cocina. El rol de la mujer no es estar
solamente teniendo hijos, sino es participar en la vida activa de la sociedad. Es más, las mujeres en esta época ni siquiera se les va a permitir el voto. Las mujeres van a lograr el voto recién en la década de 1950, con el gobierno del presidente Odría, ¿no? Recién ahí las mujeres van a poder votar. Miren la época, estamos empezando el siglo XX y todavía la mujer no puede votar, no puede elegir a sus representantes. Ella misma no puede estar en el Congreso, ¿no? Es algo injusto. Las mejores alumnas en el salón, mujeres, ¿no? Porque esas alumnas cuando salgan del colegio no deberían ir a la universidad y después dirigir los destinos de la patria. ¿Por qué no? Lo harían mejor que muchos hombres. Eso creemos muchos, ¿no? Entonces, que igual que la mujer se prepare con la misma y la misma fuerza para la construcción del país. Eso es lo que ahora se le pide también a la mujer. Pero miren la época, ¿no? Era una época para la mujer difícil. El papá le conseguía esposo a la mujer. No la dejaba estudiar, no la dejaba trabajar. Solamente se podía casar y tener hijitos, nada más, ¿no? Entonces era una época terrible para la mujer, ¿no? Ahora totalmente distinto de lo que es ahora. Las primeras décadas del siglo XX, la sociedad peruana debía enfrentar migraciones del campo a la ciudad, así como un mayor protagonismo de la mujer en el escenario de la vida pública. Entonces estos van a ser los principales problemas. ¿Cuáles van a ser los principales problemas? No es un problema, es claro, es un problema que la mujer no participe. ¿No? La mujer no participaba en la sociedad, solamente la mitad de la población, es decir, los varones. La mujer estaba relegada a otro lugar. Y la migración del campo a la ciudad, ¿no? Empezaba el siglo XX y esos eran los principales problemas que se van a solucionar a través de, más o menos, ¿no? A través del siglo, al finales del siglo XX. Recién ahora se van a empezar a solucionar, ¿no? Ojalá que tengamos una mujer presidenta, ¿no? A mí me gustaría, ojalá que alguna de las alumnas, siempre se los digo, sea presidenta del país, ¿se imaginan? Otro sería el país. Bien, ahora vamos a entrar al tema de lo que corresponde al tercer militarismo. El tercer militarismo, 1929, Leguía fue reelegido por tercera vez presidente del Perú, gracias a una modificación de la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Lo vamos a ver en cívica. También lo vamos a ver en parte de mi área, ¿no? La Constitución es el contrato de la sociedad, ¿no? La sociedad tiene un contrato. ¿Qué es un contrato? Son obligaciones de ambas partes. Eso es la Constitución. Entonces, las personas están obligadas a seguir ese contrato. Es el contrato social. Eso es la Constitución. ¿Qué hacía el presidente Leguía? Lo cambiaba cuando le daba la gana. La mayor parte de presidentes hasta este momento, hasta la última, que es la Constitución del 93, van a estar cambiando y cambiando de acuerdo a sus propias conveniencias la Constitución. Leguía también cambió la Constitución a su propia conveniencia. Entonces se va a volver a elegir por un tercer mandato. ¿Qué va a pasar? ¿No? Sánchez Cerro y Benavides. El cuestionamiento de la permanencia de Leguía en el poder y la crisis económica generaron un ambiente muy tenso y conflictivo. En ese contexto, miren, el año 1930 se va a producir en Arequipa una sublevación encabezada por Sánchez Cerro. Este hecho obligó a Leguía a dejar el gobierno y encargarlo a una junta militar. Es tercer militarismo, es decir, militares que están ocupando el poder. ¿Cuáles van a ser estos militares? Sánchez Cerro y Benavides. El primero va a ser Sánchez Cerro, 1930, ¿no? Las personas están molestas, toda la población está molesta. Ha habido este problema económico, el crash del 29, el que les empezaba diciendo, ¿no? Hay un problema en todo el mundo económico. Al mismo tiempo, el presidente Leguía había cometido un montón de excesos. No tan solo es que se quería reelegir por tercera vez, sino que había firmado
un tratado con Chile, ¿no? En el cual le cedía Arica. Había firmado un tratado con Colombia en el cual le cedía pueblos amazónicos que eran del Perú. Todo esto se va a saber y la gente, y encima de que no hay dinero, la gente se va a rebelar. Entonces el primer gran militar, no gran, ¿no? Porque Sánchez Cerro será terrible. Sánchez Cerro mataba gente, ¿no? El militar que va a cambiar, lo vamos a ver cuando estemos en secundario, lo vamos a ver más a fondo. Cada uno de los presidentes, porque todos tienen una historia, pero terrible. Estamos chiquitos para saber eso, ¿no? Pero estos militares hacían lo que les daba la gana en este país, ¿no? Entonces, en Arequipa se va a sublevar Sánchez Cerro. Va a obligar a Leguía, al presidente Augusto B. Leguía, al del oncenio, a que deje el poder. Estamos en ese interín, el cambio del oncenio al tercer militarismo, ¿no? Porque era república aristocrática, de la república aristocrática, el oncenio que fue la clase pasada, y ahora estamos en el tercer militarismo. Va a empezar entonces con Sánchez Cerro. El general Luis Sánchez Cerro formó y presidió una junta y luego de convocar elecciones en 1931 fue elegido presidente del Perú. Así comenzó una nueva etapa en el Perú que se va a llamar el tercer militarismo, es decir, el retorno de los militares al Perú. El contexto, la crisis económica de 1929. Los gobiernos de Luis Sánchez Cerro y Óscar Benavides corresponden a esta etapa, ¿no? Van a ser dos presidentes principales. No, solamente hay dos presidentes. Después van a haber dictaduras y después va a haber los gobiernos, va a haber el militarismo va a seguir, ¿no? Pero para los efectos de nuestra clase solamente enfoquémonos en ellos dos. El tercer militarismo, cuando yo les pregunte, ustedes me tienen que decir Sánchez Cerro y Benavides, nadie más. Después, cuando estemos en secundaria, vamos a ver los matices que hay. Un rasgo común de ambos gobiernos fue que impusieron un régimen autoritario. Además, promulgaron la llamada Ley de Emergencia, mediante la cual se prohibía reuniones políticas y se suspendieron libertades de opinión y de prensa. Va a ser una época de represión. Todo el Perú va a estar reprimido, ¿no? Quiero que vean los textos, ahí están, ¿no? Entonces, cuando el militar, la época de los militares, en esta época es una época en la cual las personas no tenían derecho a congregarse, no había derecho de informarse, no había libertad de opinión, la persona no podía opinar lo que le dé la gana, sino tenía que seguir lo que los militares querían que se dijera, ¿no? Entonces no era un entorno de libertad que es en el cual una sociedad se debe prosperar, ¿no? Todos nosotros queremos libertad, es lo que cantamos en el himno nacional, ¿no? Somos libres. En esta época no, lo están oprimidos. No hay libertad de prensa, no hay libertad de opinión, no hay libertad de reunión. Es una época de represión. Esas van a ser sus características principales. Pero hay hechos importantes dentro de cada uno de los dos gobiernos. Entre el 31 y el 33 va a ser el presidente el general Luis Miguel Sánchez Cerro. Va a tener un triste final también, ¿eh? Lo van a asesinar, termina feo este señor. Pero hay un montón de cosas terribles durante su gobierno. Primero se va a crear el Tribunal de Sanción Nacional para investigar los actos de corrupción de funcionarios públicos. Corrupción es algo que vemos a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? En el siglo XIX, durante la época de la colonia, todo el tiempo vemos en este país actos de corrupción. ¿Por qué hay tanta corrupción acá? ¿No? ¿Qué pasa? Después se va a crear el Banco Agrícola y el Banco Central de Reserva, ¿no? Para fomentar políticas de agrícolas, ¿no? Porque ¿cuál era el principal problema? Migraban desde el campo hasta la ciudad. Démosle más facilidades para que las personas dejen de venir a las ciudades y se puedan desarrollar en el campo. Entonces no funciona. Se crea el Banco Agrícola y después el Banco Central de Reserva era el que se encarga hasta la fecha de hoy
de la emisión de dinero, ¿no? Después, en el año 1933, el 19 de abril, se va a promulgar otra constitución más. ¿Se acuerdan? Veníamos de una nueva constitución durante la época de Leguía. Durante la época de Sánchez Cerros, otra vez se va a volver a cambiar la constitución. ¿Qué contrato social es ese? Si cada rato hay una nueva constitución, ¿no? En Estados Unidos, ¿cuántas constituciones ustedes creen que pueden haber habido? Una sola en toda su historia. Desde 1776 que se independizaron hasta la fecha, una sola constitución. Y en este país, constitución, otra constitución, cada rato hay una nueva constitución. Nadie respeta las leyes. Después se va a emitir leyes laborales y también, y al mismo tiempo se va a hacer una guerra con Colombia, ¿no? No paramos de tener guerras, ¿no? Guerras civiles, guerra con los países vecinos, una inestabilidad increíble. El tiempo que vivimos ahora es un tiempo de tranquilidad, nada que ver con lo que estamos estudiando. ¿Qué estudiarían las personas dentro de 100 años cuando vean esta época? Epidemia, la epidemia de ahora, ¿qué más? ¿No? Los actos de corrupción, pero está como más tranquilo el país donde estamos viviendo. Eso tenemos que ver, la tranquilidad del país. Esto es los principales hechos importantes durante el gobierno de Sánchez Cerro, que va a ser presidente entre el 31 y el 33. Entre el 33 y 39 va a venir otro general más. Y va a ser el general Benavides, Óscar R. Benavides, que después de él va a continuar gobiernos civiles hasta la década del 50, al menos la década del 40 van a ser gobiernos civiles. ¿Cuál va a ser las principales obras de Benavides? Va a construir la carretera panamericana y la carretera central. Toda la panamericana, que es la carretera que bordea la costa, desde Tumbes hasta Tacna, se va a terminar durante, no se va a terminar, pero se va a empezar a construir durante esta época. Y también se va a construir una carretera que vaya desde Lima hasta el centro del país. Va a llegar hasta Tingo María, ¿no? Obras de infraestructura. El país necesita tener mayor infraestructura. ¿Qué más va a hacer? Van a reprimir a los partidos políticos. ¿A quién? Al partido aprista y al partido comunista, ¿no? El partido aprista es un partido controversial, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ha tenido una historia, ¿no? La vamos a ver bien cuando estemos en secundaria, no se preocupe. Después se va a establecer un ministerio de educación pública, ¿no? Hasta ese momento no había un ministerio de educación pública. Aquí es cuando va la educación para tratar de frenar el analfabetismo, porque había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir. Entonces se empiezan a fomentar políticas para que las personas empiecen a tener una mejor educación y masificar la educación. No tan solo que tengan una mejor educación, sino que todas las personas accedan a una educación regular. Y se van a también, durante la época de Benavides, otro hecho importante, se van a promulgar leyes a favor de los empleados y los obreros, ¿no? Estas van a ser las principales obras que se van a realizar en cada uno de estos dos gobiernos. Entonces, el tercer militarismo solamente estamos viendo a dos presidentes, no es como en la República Aristocrática que vimos a varios, o en el segundo militarismo también que vimos a 4, ¿no? Entonces, acá solamente hay dos, facilito, ¿no? ¿Quiénes van a ser? Sánchez Cerro y va a ser Benavides. Entre el 1931 hasta 1939, toda la década del 30. Es la década del tercer militarismo, que va a empezar ¿cuándo? Luego del tercer crash, ¿no? Del crash del 29, del crash económico de 1929. Hasta aquí es el tema de hoy. ¿Cuál es la tarea? Les estoy dejando otra vez un reloj de preguntas. Ustedes se fijan en cada hora, tiene una pregunta, como me lo respondieron en la última tarea, ¿no? Y me la van respondiendo de acuerdo a la hora en que se esté dando. Facilito.
Todas las respuestas de las preguntas están en el tema que estamos estudiando el día de hoy. Lo que he explicado es lo que yo pregunto. Y todo está aquí, en este tema, en lo que les estoy enviando. Hasta ahí el tema de hoy. Espero que tengan un buen día, chicos. Les mando un saludo fuerte. Estoy pensando en ustedes. Bueno, ya nos vamos a ver. Ojalá que pronto. Nos vemos.